68. Entonces, los que tengan la Biblia allí y que me puedan acompañar en la lectura, les invito a que me acompañen. La palabra del Señor dice así: Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de las viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta tú la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. El Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Huyeron reyes de ejércitos, y las que se quedaban en casa repartían los despojos. Bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como alas de paloma cubiertas de plata, y sus plumas con amarillez de oro. Cuando esparció el Omnipotente los reyes allí, fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Monte de Dios es el monte de Basán, monte alto el de Basán. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para los que habite entre ellos Jehová Dios. Bendito el Señor cada día, nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Dios nuestro, Dios ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. El Señor dijo: de Basán te haré volver de las profundidades del mar, porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos y de ella la lengua de tus perros. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, Rey en el santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás. En medio las doncellas con panderos. Bendecid a Dios en las congregaciones, al Señor vosotros de la estirpe de Israel. Allí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos, los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. Reprime la reunión de gentes armadas, la multitud de toros con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. Vendrán príncipes de Egipto, Etiopía. Se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, al que cabalga sobre los cielos, que son desde la antigüedad. He aquí dará su poderosa voz. Atribuid poder a Dios, sobre Israel es su magnificencia, y su poder está en los cielos. Temible es Dios, oh Dios, desde tu santuario. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Amén. Aleluya.
Vamos a orar por la palabra del Señor y vamos a pedir que Él nos haga entender su palabra, que Él nos dé la sabiduría y que le dé la sabiduría al predicador para que dé a conocer a sí mismo esta palabra del Señor a cada uno. Padre, en esta mañana una vez más nos dirigimos delante de ti agradeciéndote por permitirnos estar en este lugar, agradeciéndote por tu infinito amor y tu misericordia. Oramos, Señor, para que tú obres en cada uno de nosotros, para que podamos comprender la palabra que va a ser predicada, tanto a los niños como a los jóvenes, a los adultos, Señor. Que tú obres, Señor, y que tú nos des a conocer realmente lo que tú has querido darnos a entender a través de la Biblia, Señor. Tú inspiraste esta palabra para que nosotros pudiéramos conocerte, Señor, y conociéndote hallar la vida eterna, como lo dice San Juan 17:3. Obra, Señor, en cada uno de nosotros. Abre, Señor, nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para poder entender la grandeza tuya, Señor, la magnificencia tuya, para poder comprender esas verdades, Señor, que para nosotros aún están veladas. Obra, Señor, en el predicador para que no se desvíe tu palabra, ni los profesores de los niños, Señor. Padre, úsanos para que podamos dar a conocer tu palabra y que ellos tampoco se desvíen de tu senda. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Obra, Señor Jesús, y obra, Señor, en aquellos que ofrendan y dan para este ministerio. Oramos también en este momento por cada uno de los que están atravesando necesidad. Tú conoces en medio de nosotros quiénes son aquellos hermanos que están en necesidad. Obra, Señor, suple, Señor, su necesidad. Abre, Señor, puertas, Señor, de empleo, de negocios. Tú conoces, Señor, en este momento quiénes están pidiendo para que tú obres en esta área de sus vidas. Te glorificamos porque tú has provisto, Señor, lo que hemos necesitado y sabemos que tú lo seguirás haciendo. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, hoy estrenamos el grupo de los jóvenes. Entonces los chicos que son de 13 años para arriba, vamos a reunirnos, y los niños más pequeños de 12 años para abajo, entonces van allí con la profe Daisy. Entonces, Hola, buenos días, bienvenidos. No veo si están tristes, si están felices, porque tienen el tapabocas, pero bueno, yo, por los ojitos a veces uno nota, ¿no? A mí me pasa algo curioso que cuando voy por la calle, yo siento que la gente me está saludando, ¿no? Entonces yo empiezo a saludar a la gente, no sé, por los ojos, ¿no? Uno como que medio hace así, entonces ya siente que lo están saludando. Hola, ¿qué más? Bueno, hoy vamos a empezar una serie los primeros domingos de mes. Bueno, voy a correr este porque quitémosle el eco a esto. Hola, hola, hola. Hola, ahí me escuchan, ¿cierto? Ahora, les comentaba que vamos a tener una serie que se llama El Padre Nuestro, porque a veces parece curioso, ¿no? Cuando uno ora en una iglesia cristiana el Padre Nuestro, entonces la gente como que se extraña, venga, ¿cómo así que ustedes oran el Padre Nuestro? Parece raro a veces, ¿no? Porque dentro de algunas doctrinas se estableció que el Padre Nuestro era una vana repetición. Pero vamos a aprender, vamos a empezar, es una serie, creo que son más o menos 10 partes en las que vamos a determinar, vamos a empezar a mirar el Padre Nuestro, y nosotros siempre que oramos, pues deberíamos hacerlo con entendimiento, ¿no? De saber por qué se dicen las cosas. Así como cuando usted habla con alguien, pues usted no habla con un sentido, ¿no? Lo que usted manifiesta tiene un sentido esperando que la otra persona entienda y le responda. Pues así es la oración. El Señor dijo en la porción que vamos a leer ahorita en Mateo capítulo 5, dijo, cuando oren ustedes oren así.
Entonces a veces se toma como un modelo, no es un modelo, más bien es una revelación de lo que el Hijo Jesús nos está dando por medio de su venida. Entonces vamos a leer la palabra del Señor, Mateo capítulo 5, yo le voy a invitar a que usted vaya, Mateo capítulo 6, y vamos a leer versículos 5 en adelante. ¿Tú tienes, Estelita? No te preocupes. Ah, sí. Es que creo que te la habían dejado en el hotel. ¿Sí? Sí. Entonces, ahí tienes, mientras tanto, si alguien necesita un Nuevo Testamento. Mira, con mucho gusto. Cuando no tengan, nos avisan, nosotros mantenemos aquí Nuevos Testamentos, son para obsequiar, entonces lo pueden conservar. Entonces vamos a leer Mateo capítulo 6, y que me voy a quitar esto, y vamos a leer desde el versículo 5 en adelante. Y nuevamente le damos la bienvenida a los que se están conectando por internet. Por ahí vi a Gustavo Guasaco, a Unice, a Martica. Normalmente se conecta con... ¿qué? Se me olvidó, qué pena. Bueno, todos los de Bogotá. Rosabel, mi hermana, Juan. Bueno, hay muchos que se conectan por internet. Entonces un abrazo gigante. Sabemos que si pudieran estarían aquí con nosotros y sería un gozo estar físicamente, pero estamos unidos en un solo nombre. Entonces vamos a leer, dice así Mateo capítulo 6, versículo 5 en adelante. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dárnoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que esta palabra se convierta en vida para su espíritu, ¿no? Que lo transforme desde su interior. Entonces oremos. Padre Celestial, nosotros nuevamente nos presentamos delante de ti dando gracias por este tiempo maravilloso que podemos reunirnos en torno a tu nombre, Señor. Nosotros pedimos esta mañana que el poder, la sabiduría, el conocimiento de tu palabra sea manifestándose en cada uno de los que se presentan en esta mañana, buscando tu rostro, buscando cada día, Señor, conocerte aún más y amarte aún más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, resulta que yo estaba pensando, pues les había dicho que íbamos a empezar esta serie, y esta semana estaba viendo a veces me llegan en Facebook, no sé, los videos que le llegan a uno en Facebook de internet, ¿no? Me pareció muy interesante uno de Oprah Winfrey, que es una mujer, quizás la presentadora más famosa que existe en el mundo, que es negra. No, a veces me siento mal como manifestarlo así, porque se utiliza a veces ese decir negro como peyorativo cuando pues es el color, ¿no? Es como si fuera peyorativo que no le dijeran blanco o amarillo o rojo, no sé. Y ella pues es de color, como dicen ellos. Y entonces en un programa como en el 85, cuando estaba empezando su carrera, aunque ya era muy famosa, invitó a unos skinhead, no sé si ustedes conocen, es como un, ¿cómo se podría decir? Como un grupo dentro de la sociedad que se rapan la cabeza y son como muy, ¿cómo se dice cuando uno es como racista? Bueno, tiene como ese sentimiento de que solamente ellos son como la raza, parecido a lo que hacían los nazis, ¿no? Como la raza aria, como la raza perfecta, y que el resto como es que son como personas desechadas o no sé, no sé qué pasa en su cabeza, ¿no? Entonces dentro del programa pues claro ofendieron
a la presentadora porque ellos decían que los morenos, los afrodescendientes, los negros, son como los monos. Dicen en el programa, decía literalmente, son como los monos, y que estaba comprobado científicamente. Bueno, el programa fue muy terrible, ¿no? Pues porque ella pues representaba esa raza. Y finalizando el programa, pues bueno, se presentaron algunas cosas ahí. Ella pues no supo de pronto manejarlo bien porque la cogieron como fuera de lugar. Pero pasaron muchos años, como en el 2007, creo como en el 2010, ella volvió a invitar a estos personajes, ¿no? A dos de los que, porque eran 4 de ese grupo, y se volvió a encontrar con ellos y los invitó al programa. Y en el programa ellos lloraban y le pedían perdón a ella, ¿no? De decir, oiga, porque eran jóvenes, ¿no? Ustedes saben que cuando uno tiene 17, 18, pues uno todavía no tiene esa madurez, no, algunos sí, algunos no, madurez como para determinar algunas cosas en su vida. Y entonces ellos llorando le pedían perdón. Entonces, pero me llamó mucho la atención porque les estoy contando esa historia, pero este viene muy espiritual, no hablarnos de Oprah Winfrey. Es que uno de ellos, cuando ella le preguntó por qué había cambiado, por qué ahora pensaba mejor las cosas, claro, ya un hombre maduro, ya inclusive ya estaba sin cabello naturalmente, no tenía que raparse porque se le caía el cabello, le dijo, es que el pensamiento tiene una consecuencia. El pensamiento tiene una consecuencia. Entonces me llamó mucho la atención esa frase, porque tiene mucha sabiduría, además porque él experimentó. No sé por qué él resultó en un país en África y debido a esa segregación que ellos hacían, asesinaron a un joven negro. Entonces como que esto lo impactó mucho, ¿no? Ya de ver que de despreciar a matar a alguien, pues hay un trecho grande, ¿no? Entonces creo que eso lo afectó mucho en su alma y pues lloraba pidiendo perdón diciendo, no, es que el pensamiento tiene una responsabilidad y tiene un resultado. Y creo que la vida de fe es igual, ¿no? Por eso nosotros siempre pensamos, siempre pedimos, Señor, que esa palabra afecte mi espíritu, mi mente, y que yo pensando, pues eso tenga un resultado. En el pensamiento que usted tenga tiene un resultado, ¿no? A veces yo me encuentro con muchas dificultades a veces porque me da temor muchas cosas. Yo me volví así desde que tuve a Juan Pablo, ¿no? Desde que nació mi hijo, como que ahora tengo otros temores que no tenía de joven, ¿no? Yo antes de joven como que no le tenía miedo a nada, pero después de que nació mi hijo como que yo pienso de otra manera y me da miedo, por ejemplo, perder a Juan Pablo o que le pase algo, ¿no? Uno siempre está como con ese temor de padre y creo que eso nunca pasa, ¿no? O sea, así se casen, creo que uno siempre sigue teniendo ese amor de padre, ¿no? Y eso lo marcará hacia las decisiones que uno tome. No sé si me estoy dando a entender, ¿no? Como este muchacho que después de verdad y se notaba que estaba arrepentido, que le decía a la presentadora, de verdad discúlpeme porque no sabía, era otro pensamiento y ese pensamiento tuvo una responsabilidad, tuvo una consecuencia, ¿no? Entonces nosotros cuando venimos a los pies del Señor, pues nosotros empezamos a ser renovados en nuestro pensamiento y eso marca un resultado en lo que nosotros somos. Y por eso nosotros tenemos que mirar cómo está hablando la Biblia, ¿no? Porque en determinado momento, por ejemplo, hoy están hablando de Jesús en un momento determinado como un cordero, pero también como un león. No sé si le prestó atención a la canción. Entonces, en un momento determinado es un cordero inmolado y en un momento determinado es un león. Entonces, cuando uno se acerca a la Biblia, uno podría decirle a alguien, bueno, cuando la Biblia habla de león, ¿de quién está hablando? Entonces la gente dice, pues de Jesús, ¿no? Pero también en un momento determinado va a hablar de Satanás como el diablo, ¿no? Y Satanás está como león rugiente mirando a quién devorar. Entonces hay que mirar el contexto de cómo está hablando la Biblia. Y como estamos hablando del Padre nuestro, pues tenemos que introducirnos en esa palabra de Padre y cómo se ha ido desarrollando durante toda la Escritura. Es decir, no es lo mismo entender Padre en el Antiguo Testamento y Padre en el Nuevo Testamento. ¿No? Hay un momento determinado en que uno puede llamar a Dios Padre de varias maneras. ¿Sabía eso? No de la manera que Jesús está diciendo cuando oren así, porque va a pasar algo en Jesús que cambiará todo ese concepto. Y eso es lo que vamos a empezar a estudiar. Entonces, uno dice, ¿pero por qué es importante? ¿Por qué es importante ese entendimiento? Pues porque de esa manera usted se sentirá con respecto a Dios.
de la manera como usted entienda que es padre, ¿no? Yo les decía la otra vez que nos afecta mucho a veces el pensamiento que tenemos con respecto a nuestros padres naturales, ¿no? Que es como el primer criterio que tenemos con respecto a Dios. Es como fue su padre. Entonces, si su padre fue muy bueno, pues a usted no le cuesta trabajo entender a Dios como un Dios bueno. Pero si su padre fue malo o lo abandonó, pues es más difícil, ¿no? Por eso tenemos que acercarnos a lo que dice la palabra y por qué es importante esta manifestación de Padre. Y es que en esta oración que el Señor está diciendo, pues hay una riqueza grandísima. Y es poder acercarnos a Dios, ¿no? Y decirlo y tratarlo como nuestro Padre, pero de verdad, ¿no? Porque puede ser un concepto abstracto, ¿no? Como por ejemplo cuando uno habla, por ejemplo, de la genética, entonces dice, ¿quién es el padre de la genética? Pues Gregor Mendel, lo tengo aquí anotado, no es que me sepa todo eso, ¿no? ¿Quién es el padre de la genética? Gregor Mendel, ¿no? Pero fíjese que es como una manera abstracta de decir que él descubrió algunos principios genéticos y por eso están determinando que él como creador es el padre de la genética. Y de esa manera nosotros podríamos pensar también en Dios, ¿no? Como un creador o como una autoridad. Pero, ¿qué es lo que está manifestando Jesús por medio de esta oración? Es una relación más íntima, de verdad, de un padre con un hijo, ¿no? Entonces, a veces nosotros nos perdemos cuando no dimensionamos realmente quién es Dios. Pues uno lo llama padre como que no tiene mucho sentido, ¿no? Sentido no, sino como que no dimensiona lo que está haciendo. No es como si usted, por ejemplo, se encontrara con, no sé, con el padre de Microsoft, ¿no? ¿Quién es el padre de Microsoft? ¿Se acuerdan? No me acuerdo. ¿Ah? Oiga, se me están yendo los nombres. Bill Gates, ¿no? Imagínese a Bill Gates que tiene todo el dinero del mundo. Entonces usted se acerca a él y pues como un extraño, pues usted no le puede pedir nada a él, ¿no? Porque es un extraño, no lo conocemos. Sabemos que tiene autoridad, que tiene mucho dinero, pero usted no le puede hablar a él de cualquier manera. Es decir, es que si usted quisiera, por ejemplo, ir y hablar personalmente con él, primero tiene que sacar una cita y hacer todo un protocolo. No puede ir un día y decir, oiga, es que voy a hablar con Bill Gates, ¿no? No más con una autoridad en este país, ¿no? Si usted quisiera hablar con el presidente, usted no puede ir mañana y decir, oiga, vengo a hablar con el presidente. ¿Y usted quién es, no? No puede entrar porque no tiene una cita, porque no ha hecho un protocolo para acceder a él. Pero fíjese que aunque estos hombres que tienen mucho poder y mucha autoridad en este mundo, aunque no tenemos acceso a ellos, no tan fácil. Pero el Señor Jesús nos está mostrando que el autor, el creador de todo lo que vemos, del universo, del cielo de los cielos, nosotros tengamos ese acceso a Él. Aunque es todopoderoso, nosotros podamos acceder a Él y tener una relación íntima con Él. ¿No? Se cambia totalmente. Entonces, a veces esa parte es la que no mencionamos. Y lo primero que quiero que miremos es que en el Antiguo Testamento, cuando nos miramos en el Antiguo Testamento, nadie pudo llamar a Dios Padre de esa manera como Jesús nos está diciendo que ahora nos podemos acercar. Increíble, ¿no? Que uno dice, porque si usted piensa, por ejemplo, piensa en un modelo de un hombre espiritual, como por ejemplo, no sé, Samuel, el profeta Samuel o Elías, ¿no? O no sé, David, hombres tan que cuando uno lee la escritura pues salta a la vista, sobresalen, ¿no? Entre todos los hombres, personajes como Josué, como Moisés, como Abraham, ¿no? Y de hecho hay películas de ellos, porque en Semana Santa uno ve las historias de quiénes, pues de ellos, ¿no? De los que sobresalieron en el Antiguo Pacto. Pero fíjese que aunque eran personas sobresalientes que parecía que tenían una relación muy íntima con Dios, no lo pudieron llamar así. Mira lo que dice Mateo. Vamos a mirar Mateo capítulo 11. Y este criterio o este principio debe ser muy claro para nosotros, que hay una diferencia entre lo que sucede en el Antiguo Pacto y lo que sucede en el Nuevo. No porque nosotros lo estemos diciendo, sino porque Jesús lo dijo. Mira ahí en Mateo 11,
Versículo 11 dice, estas son palabras del Señor Jesús, dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que ¿quién? Juan el Bautista. Entonces, de los que han nacido de mujer, no hay uno que sea más grande que Juan el Bautista. ¿No? Y dice, uy, Juan el Bautista, qué berraquera, qué pila era de ser como Juan el Bautista. Pero mire lo que dice a continuación, pero, mire que hay un pero, no marca una diferencia. Aunque Juan el Bautista es el mayor de todos los que han nacido de mujer, pero el más pequeño en el reino de los cielos, ¿qué? Mayor es que Juan. No, esta declaración es tremenda. Porque dice, usted podría pensar que es mejor que Moisés, o que Abraham, o que Josué. Pues Jesús está diciendo que sí. ¿Entiende por qué hay que tener claridad en esto? Porque ellos no pudieron llamar a Dios Padre como nosotros sí lo podemos llamar ahora. Por eso dice, aunque Él es el mayor, y se está refiriendo a todos los que nacieron en el Antiguo Testamento, todos los que usted lee en Hebreos 11, todos estos patriarcas de la fe, de todos ellos, el mayor es Juan el Bautista. Pero el más pequeño de mi reino, mayor es que Él. ¿Cuál será el más pequeño de su reino aquí? ¿Cómo se imagina? ¿No? ¿Cómo se imagina usted que es el más pequeño del reino? ¿Por qué no tendría? Dime. Yo creería que alguien que tiene fe, pero no la fortaleza para enfrentar todo lo que también enfrentaron esos hombres que iniciaron la promulgación de Dios, de respeto, de la obediencia, de escuchar, de seguir. Podría ser, ¿no? Es que acabaron de nacer de ¿Qué dice Nelson? Nelson iba a decir. ¿Será alguien que acaba de conocer al Señor? ¿Alguien que... ¿Por qué podríamos decir que dice Carolina? el que sirve, ¿Por qué dices eso? porque en la palabra está, dice que aquel que es pequeño es el que sirve. Muy bien. Fíjense que está claro, o sea, el Señor, mire que el Señor no deja nada al azar, ¿no? Porque en un momento determinado los discípulos tuvieron esa misma discusión. El Señor empieza a decir, mire, a mí me van a matar, yo me voy a morir, yo voy a resucitar y voy a tomar el reino de mi Padre. Entonces van a quedar a cargo de este reino. Entonces, el Señor se va a ir, Él es la cabeza, ¿no? Él es el que está dirigiendo este grupo. Se va a ir ahí, ¿quién va a quedar? Entonces dice, no, yo soy el más grande, ¿no? Pedro, yo soy el más grande. Entonces Juan, no, el más grande soy yo. Y se ponen a pelear, ¿quién es el más grande? Entonces le preguntan al Señor, Señor, ¿quién es el más grande? Y dice, sí, el que quiera ser grande, que sirva a sus hermanos. Entonces, ¿quién es el más grande? El que sirve. El que sirve es el más grande de su reino, ¿no? Entonces fíjese que hay unos principios bíblicos que para nosotros deben ser ciertísimos, porque nosotros tenemos muchos criterios. Por ejemplo, tú tienes el criterio, sí, muy bien. Quizás el que acabó de nacer, o el que quizás no tiene mucha fe, o el que consideramos pobre en espíritu, quizás era lo que estabas definiendo, es un pobre en espíritu. Pero Jesús dijo, no son esos, es uno que sirve, es el más pequeño, es el más grande de mi reino más bien, ¿no? Entonces, eso es lo primero, mirar que hay una diferencia entre los que estaban en el Antiguo Testamento y los que después de Jesús creyeron en Él y le sirvieron. Porque dice, el Señor dice, el que me ama, sírvame, y donde yo voy a estar, allá va a estar Él, y mi Padre sabe qué va a hacer con Él, lo va a honrar. ¿No? Increíble, ¿no? Que Dios no solamente se constituya en su Padre, sino que lo honre. Y yo no sé si en sus familias pasaba algo que honraran a algún hermano delante de los otros hermanos. ¿No? Por ejemplo, mi hermano mayor era muy juicioso, entonces mi papá normalmente lo honraba mucho, porque era estudioso. Mi papá no podía pagarnos las carreras a todos, él estudiaba y pagaba sus estudios, entonces mi papá lo honraba mucho, ¿no? Y a veces a uno le da mal genio, ¿no? Que el papá, no, entonces le dan la presa de pollo más grande, o en el asado es el primero que le sirve, ¿no? Después del papá. Como que el padre lo honra, porque es el hermano mayor, es como el que más se parece al papá, ¿no? Que empieza como a tener un pensamiento distinto al pensamiento que uno tiene. Es lo que está diciendo el Señor, ¿no? Que en el Antiguo Testamento, aunque fueron grandes en manifestación, ninguno pudo ser hijo. Por eso el más pequeño de su reino es mayor que Juan, ¿entiende eso? Porque a veces cometemos el error de decir, a mí me gustaría ser como David. Pues no ha escuchado esa predicación. Mire, cómo ser como David, cómo ser un adorador como David, o cómo ser como el profeta Samuel. Pero Jesús nos está diciendo que mayor que ellos podemos ser nosotros.
Entonces, ¿para qué quiere ser como David si David no conoció esa manifestación de la gracia que usted sí está conociendo en este momento? Hay una diferencia muy grande. Mire lo que dice Deuteronomio, capítulo 32. Deuteronomio 32 y vamos a leer el versículo 6. Dice así, Deuteronomio 32, 6, dice, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante, no es Él tu Padre que te creó, Él te hizo y te estableció. ¿No? Entonces fíjese que usted me va a decir, sí, que usted como es de mentiroso, que sí lo llamaron Padre en el Antiguo Testamento, sí lo está llamando Padre, pero como creador. Ok, lo está diciendo. Dice ahí, no es Él tu Padre que te creó. Entonces hay una dimensión de Dios en el Antiguo Testamento como Padre y es como creador, ¿no? Como estábamos diciendo, por ejemplo, de Gregor Mendel, es el padre de la genética. Entonces hay padre bueno, hay muchos padres del derecho, padre, porque crearon, ¿no? Entonces como creador todos somos hijos, ¿no? Como creador, porque todo nos creó, todo lo creó. Entonces un pajarito es hijo, un terreno es hijo, la tierra es hija. Nosotros somos hijos como creador, pero entiende que en ese sentido no hay una relación íntima, simplemente Él nos creó y nosotros somos su creación. Esa es como la primera dimensión de lo que en el Padre se llamaba en el Antiguo Testamento, como creación. Otra dimensión es la que dice Malaquías, el último de los profetas antes de Juan, el Bautista, que está ahí antecitos de Mateo. Malaquías capítulo 1, versículo 6 y 7. Malaquías 1, 6 y 7 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Esta dimensión es la manifestación de autoridad, de ver a Dios como una autoridad, ¿no? Normalmente cuando llamamos a Dios Dios, pues estamos determinando que Él es una autoridad o que tiene poder o manifestación de poder sobre alguien. Entonces esa es otra manera de verlo como Padre. Y ahí está diciendo Dios que ellos lo menosprecian a Él, aunque creen que tiene autoridad, lo menosprecian, ¿no? Porque dicen que la mesa de Él es despreciable, ¿no? Nosotros, por ejemplo, no sé si a usted le pasa, pero en la Santa Cena, nosotros estamos viniendo a una cena delante de Él. Y para nosotros no es nada despreciable. ¿Cuándo no es despreciable? Pues cuando entendemos qué es lo que representa, ¿no? Porque la sangre que representa, es que entiende, ahorita vamos a ver la importancia de la sangre de Jesús y por qué se hace tanto énfasis, ¿no? Alguna vez alguien me dijo, oiga, esa película de Mel Gibson de la pasión de Cristo, tan sangrienta, qué cosa tan horrible. Yo le dije, pues eso es lo más aproximado, ¿no? Porque Mel Gibson hizo un estudio más o menos de lo que utilizaban los romanos en el siglo I para generar, porque eran expertos en generar dolor y no matar al paciente, ¿no? Y ustedes ven, por ejemplo, esa herramienta que levanta, ¿no? Que tenía como pedazos de hueso y hierro, que cuando se levantaba, desgarraba la piel y la carne. ¿Y sabe qué es? Isaías dijo que molido Él fue por nuestras transgresiones. Literalmente fue molido. Usted se imagina que después que le peguen a uno con 3 veces ya la espalda, ¿cómo le queda? No, molido. Entonces se espantaban por la sangre, no, ay, eso tan sangriento. No, pues es que ese es el padecimiento. Ahorita vamos a ver por qué padecimiento, ¿no? ¿Qué tiene que ver ese padecimiento con nosotros?
Entonces, cuando nosotros entendemos esa sangre, el cuerpo de Él y lo que representamos, entonces para nosotros no es nada despreciable, sino anhelamos, porque ahí se manifiesta la comunión, no es en la cena donde se manifiesta la comunión. No es rico, por ejemplo, Eusebia, cuando tú invitas a tus hijos a comer a tu casa, ¿no? O cuando ustedes invitan a sus familias, el otro día Pepe nos invitó allá a su casa muy amablemente, no es una comunión sentarse a la mesa, ¿no? Como que cuando uno se levanta de la mesa, por ejemplo con Pepe, pues no llevamos mucho tiempo conociéndonos, pero cuando uno se sienta a la mesa y se levanta, ya parece que hubieran pasado años de amistad, ¿no? Como que ya se rompen algunas cosas y como que hay unos vínculos que se rompen en la mesa, ¿no? Eso tiene un sentido espiritual también, ¿no? De sentarse a la mesa. Y Jesús, pues ustedes lo ven al Señor fascinado sentado a la mesa con la persona que quisiera comer con Él, ¿no? Tanto así que lo criticaban. ¿Y usted por qué se sienta con los pecadores? Pues porque a eso vino, ¿no? A buscar a los pecadores. Entonces esa es la otra dimensión, y es mirarlo como una autoridad, como una autoridad. Y estos, aunque lo consideraban autoridad, menospreciaban lo que Dios les estaba ofreciendo. Mira ahí en Malaquías, el 1, siga leyendo ahí conmigo el versículo 11 al 13 dice: porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos, y vosotros lo habéis profanado cuando decís: inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Entonces, aunque entiende que pueden verlo como una autoridad, pero desprecian lo que Él les está ofreciendo. Por eso es que estamos mirando que no hay como lo que está diciendo Jesús en este nuevo pacto, de llamarlo Padre, o ustedes menospreciaron a sus papás. Bueno, en determinado momento menospreciamos, ¿no? Cuando estamos en la juventud, sobre todo cuando estamos entrando a la pubertad. Pero usted, aunque cometía errores con su papá, usted siempre se arrepentía y volvía: ay, perdóname, papito. No, porque sabía que lo que le está ofreciendo su padre es bueno para usted. Entonces, eso es lo que está diciendo con respecto a Dios en el Antiguo Testamento como Padre. Muy distinto a lo que va a suceder en Jesús cuando nos dice que lo llamemos Padre. Mire lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 12. Entonces, se establece otro tipo de paternidad por algo que va a suceder en Jesús, ¿no? Va a suceder en Jesús algo. Como por ejemplo cuando una pareja se junta, ¿no? Entonces una pareja se casa y uno normalmente que está esperando que pase al poco tiempo. Aparte que se peleen, pues que tengan un hijo, ¿no? Pues eso es natural. ¿Para qué se casan? Pues porque dentro de las prioridades debe estar tener una familia, y se tiene por medio de engendrar un hijo, ¿no? Y Dios va a hacer algo por medio de Jesús en nosotros espiritualmente. Ahora sí, vayamos a Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice, estoy en Mateo. Juan 1, 12 y 13 dice: mas a todos los que... Bueno, miremos desde el 11 para mirar lo que estaba diciendo Malaquías, ¿no? Porque dice: en el mundo estaba, desde el 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo ¿qué? No lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Entiende que ellos menospreciaron lo que está ofreciendo el Padre en Jesús. Porque ellos están diciendo, ¿se acuerdan? Malaquías está diciendo: ustedes creen en Dios como Padre, pero por autoridad, pero aunque ustedes lo estiman así, menosprecian lo que Dios está ofreciendo, su mesa. En un momento determinado, Jesús en Juan 6 va a decir: ustedes en la antigüedad comieron el maná que descendió del cielo, pero esa era una sombra de mí, que soy el verdadero pan que descendió del cielo. Es decir, Él se está ofreciendo como la mesa del Padre para que todos vengan y coman de Él. Y ellos lo despreciaron. ¿Entiende a qué se refiere Malaquías cuando dice que desprecian la mesa de Dios y lo llaman inmundo?
porque Jesús va a tener una dificultad con ellos cuando dice esto, ¿no? Por eso dice, a lo suyo vino, o sea, todo lo creado, y los suyos, o sea, su pueblo, no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron, esto es a algunos del mismo pueblo y también a los gentiles, a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios, los cuales, ojo, porque mire que aquí va a marcar una diferencia con los otros, con lo que se manifestaba en el antiguo pacto como hijos, ¿sí? Porque aquí va a suceder algo espiritualmente que marcará la diferencia en lo que Jesús se basa para decir que los nacidos de mujer no hay uno mayor que Juan, pero el más pequeño en mi reino mayor es que él. ¿Por qué? Porque ahora nosotros somos hijos de Dios, porque Él nos engendró. Siga leyendo ahí, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? Sino de Dios. Entiende que cuando nosotros venimos acá, ¿qué nos hace diferentes a una religión? Si es que algo nos hace diferentes. Si nos hace, lo que nosotros hacemos es una religión. Podría ser, ¿no? Porque es que el cristianismo se podía tener una religión. Pero cuando nosotros decimos que no es una religión, es porque en la religión se hace algo simbólico. ¿No? En la religión todo es simbólico. O sea, se hace una cosa simbólicamente, se hace algo simbólicamente. Yo hago esto simbólicamente. En el cristianismo no es simbólico, es de verdad. Dice que si usted recibió y creyó el nombre de Jesús, usted fue engendrado espiritualmente por Dios. Es decir, en usted debió suceder algo espiritualmente que lo transformó. ¿Entiende por qué peleamos tanto con ese concepto de religión? Porque en la religión la gente posiblemente no tenga una transformación, sino que sigue unos ritos. O sea, semanalmente está celebrando unos ritos, está haciendo unas celebraciones, pero que no tienen una trascendencia dentro de su ser. Es más, su mente no es transformada. El hecho de que usted o nosotros nos aprendamos unos versículos bíblicos y manifestemos unas declaraciones pseudo espirituales no quiere decir que realmente hayamos sido engendrados de Dios, ¿no? Por ejemplo, el ladrón al lado de Jesús. ¿Entiende que eso rompe toda religiosidad? Porque mire, unos que eran religiosos, que guardaban la ley, hacían todos los ritos que se llaman fariseos, que hacían todo lo que la ley de Moisés mandaba y no se saltaban ninguno de sus pasos. Es más, se inventaban normas para hacerse más espirituales. Cuando Jesús vino, no lo reconocieron. Pero un ladrón malvado, aunque dicen, no, es que ese era el ladrón bueno, no, era malo porque lo crucificaron, si fuera bueno no lo hubieran puesto en una cruz. Pero él se está muriendo como un ladrón malo y inmediatamente reconoce a Jesús y dice, Señor, acuérdate de mí en tu reino, y sucede algo en él. Que le dice, no, usted no cumplió, usted no se bautizó, usted no hizo todos los ritos del judaísmo, ¿usted cómo se le ocurre decirme a mí que me acuerde de usted? ¿No? ¿Sí le dijo eso? No, le dijo, de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces es una cosa que rompe todo paradigma de la religiosidad o no. Porque realmente es una cuestión espiritual por la fe. Y mire, esa es la responsabilidad mía y del que se para acá. Que cuando se predique el Evangelio o lo que está en el Evangelio o la palabra de Jesús, el énfasis sea que usted pueda creer en Él como Señor. Dice, yo soy Señor, si soy su Padre, ¿dónde está mi honra? ¿No? Si usted no lo está honrando, quizás es culpa de que yo no le estoy predicando bien. ¿No? Porque no le estoy mostrando realmente quién es Dios y qué es lo que quiere para su vida, si realmente quiere algo para su vida o no, o simplemente nos reunimos y la pasamos bien un ratico, cantamos un rato y chévere, y entonces tal, y cada uno para su casa, pero no hubo una transformación. Pero lo que está diciendo el Señor Jesús acá, por medio de Juan, es que si creyó de verdad y lo recibió su nombre, entonces en usted sucedió algo que nació nuevamente. ¿No? Y mire que esa palabra padre en hebreo es Abba o Av, no es Abba, realmente Abba se habla en griego, pero ese Av es como el balbuceo de un bebé, ¿no? En el hebreo más o menos funciona así.
Un bebé como cuando nace, pues no habla, ¿no? Sino balbucea. Entonces acá empieza ese Ab es padre en el hebreo. Ab, padre. Y después en Romanos Pablo nos dice que el Espíritu de Cristo que está en nosotros permite que ahora el Espíritu Santo pueda venir dentro de nosotros y ahora nosotros podamos llamar a Dios como Abba, no solamente Padre, Abba, Padre, como un niño chiquito. ¿Entiende que cuando un niño chiquito está haciendo Ab, no tiene ninguna preocupación? ¿O sí? ¿Será que un bebé está preocupado por lo que va a comer o quién lo va a vestir o le va a cambiar el pañal? No, porque tiene toda la confianza en que el padre lo está cuidando, ¿no? Entonces tendrá su alimento, tendrá su vestido, tendrá todo porque es un niño y está resguardado en los brazos de su madre o de su padre, ¿no? Eso es lo que significa. Pero cuando uno mira el caso contrario, o sea, sin padre, ¿no? Porque Abba es padre, pero decir como que no tiene padre, ¿no? Hay una palabra, yo no me la sé ahorita, hay una palabra que muestra ese sentido contrario a la paternidad. ¿Cómo se diría en español algo contrario a paternidad? Como huérfano o algo así, no sé. Como no tener paternidad, ¿no? Como no tener paternidad tiene un significado también en el hebreo. Y lo voy a decir, yo sé que usted lo va a asociar inmediatamente. Dime. Bastardo podría ser, ¿no? Como que no tiene una paternidad determinada. ¿Sabe qué significa eso en el lenguaje original? Mire lo que significa. Significa perderse, extravío, errante, perecer, destruido, destrucción, matar, hurtar, destruir, corrupto, disipar. Cuando yo les estoy diciendo eso, ¿ustedes lo asocian a algo? ¿Qué? No, ¿se acuerdan en Juan 10:10? El Señor dice, yo he venido para que ustedes tengan ¿qué? Vida. ¿Y la tengan cómo? En abundancia. Pero el ladrón, ¿a qué vino? ¿Se acuerdan? El ladrón vino ¿a qué? Hurtar, matar, destruir. Pues eso es lo que significa sin paternidad, ¿no? O sea, si no tiene la paternidad de Dios, ¿qué paternidad tiene? Claro, ¿entiende? Que lo que está ofreciendo Dios es ser su padre. Entiende que no, eso se parecería mucho a lo que pasa en la mente de un drogadicto, por ejemplo. Yo, por ejemplo, experimenté en el barrio donde yo me crié, pues había un parque grande donde salíamos a jugar normalmente y pues salían los famosísimos marihuaneros, ¿no? ¿Se acuerdan que salían los famosos marihuaneros a drogarse y todo eso? Pero después de un tiempo empezaron a consumir una cosa llamada... Me olvidé. ¿Éxtasis? Éxtasis es para los ricos. ¿Ah? No, era una cosa que es súper adictiva. Bazuco. Y esa cosa es que es altísimamente adictiva. O sea, creo que casi que de todas las drogas se puede salir, pero salir del bazuco como que es una cosa terrible, ¿no? Como que cuesta mucho trabajo. Entonces yo conocí a un muchacho que estudió conmigo en el colegio. No era compañero mío, pero yo lo veía en el colegio. Y yo vi todo el proceso de este muchacho, ¿no? Que empezó a meterse con ellos, entonces salía y jugaba con ellos y empezó a consumir marihuana y ya después empezó a meterse ese tal bazuco. Y él empezó físicamente tuvo una transformación terrible. Tanto así que él ya después no se bañaba, no se vestía de cualquier manera, ya lo veía uno como mal trajeado. Y llegó al punto donde se empezó a robar las cosas de la casa. Él no vivía con su papá y su mamá, sino solo con su mamá, creo. Y él empezó a robarse las cosas de la casa. Entonces imagínense, y con todo el dolor de su alma que tuvo que hacer su mamá. Sacarlo de la casa, ¿no? Entonces ya lo veía uno, empezaba uno a verlo como un indigente. Por ahí, no, eso es una cosa terrible, ¿no? Quedarse sin paternidad. ¿Entiende que será que el deseo de su mamá era ese? ¿O por qué lo metió a un colegio? ¿No? ¿O por qué le compraba con esfuerzo ropa? Pues porque quería verlo bien, ¿no? El mayor beneficio que alguien puede tener por otra persona es la de un padre sobre un hijo o una madre sobre un hijo.
Y Jesús está diciendo eso, dice, "Ve, yo quiero venir a ser su padre", ya lo vimos hace 15 días, ¿no? Jesús viene a darnos una paternidad espiritual en la cual nosotros estamos cubiertos y vamos a tener vida, y no solamente vamos a tener vida, sino que la vamos a tener en abundancia. Entiende que cuando habla abundancia no necesariamente de las cosas físicas, sino de tener una plenitud en su vida, porque hay personas que lo tienen todo y son totalmente vacías. ¿Sí conoce gente así? Hay gente que se suicida, ¿no? Teniéndolo todo, porque no tiene una plenitud en su vida. Y Jesús dice, yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia, o sea, una plenitud. Que aunque usted se esté tomando una aguapanela con pan, usted tiene una vida plena. ¿Entiende lo que está ofreciendo? Pero si usted no se somete a esa plenitud, entonces va a venir esto. Se va a perder, se va a extraviar, va a estar errante, va a perecer, va a ser destruido, va a morir. Le van a hurtar, lo van a destruir, se va a volver corrupto, se va a disipar, que sería lo contrario, ¿no? Y Dios viene a ofrecer esto, pero espiritualmente. Entiende que el vínculo legal es por medio de Jesucristo. Es decir, nos regeneró. Como cuando le dice a Nicodemo, que es fariseo, ¿no? Que es un hombre que conoce la ley, y Jesús lo visita y le dice, te falta hacer una cosita, nacer de nuevo, para que Dios sea tu Padre, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Recibir su nombre, creer en Él, pero no de tener unos conceptos de Jesús, sino de realmente recibir su nombre. Y usted entenderá cuándo lo ha recibido realmente, porque usted interiormente es transformado. Y yo no sé si usted lo experimentó, yo experimenté un cambio muy tenaz en mi vida. No tanto así que hace 8 días que estaba haciendo la transmisión por Facebook, se conectó un compañero del colegio, imagínense, estamos hablando como del 88, del colegio con el que me gradué, y me escribió, él me decía Canuto, ¿no? Entonces, Canutico, que qué más, que mi esposa me dice que porque yo no me vuelvo como usted, que no sé qué, pero es que yo le digo que no sé qué. Entonces, ¿no? Entonces, si uno pone a hablar con él, pues van a ver un cambio, ¿no? Es como cuando uno deja de ver los niños de alguien, ¿no? Por ejemplo, yo dejé de ver mis sobrinos como 4 años, y cuando fui, pues pasa como con mi hijo, ¿no? Que ellos también dejaron de ver a mi hijo, y cuando él estaba así, cuando fueron ya estaba así. Entonces, ¿y dónde está su hijo? Creo que te pasó a ti la semana, hace 15 días, ¿no? Que creía que mi hijo era Cristian. No, si mi hijo está allá, ay, ¿cómo así? ¿Cómo está de grande? Porque lo dejó de ver, ¿no? Entonces uno pierde de vista, y cuando se ve, entonces dice, uy, ¿cómo ha pasado el tiempo? Entonces la gente ve en eso, no sé si lo ha experimentado así, que deja de ver gente, y cuando vea usted tiene algo distinto, ¿no? Como que algo pasó en usted. Pues claro, el Señor me transformó, me hizo nacer de nuevo, me regeneró espiritualmente. Y eso la vena se te nota, decía una publicidad, ¿no? La vena se te debe notar, o debería notarse eso. Entonces, eso es lo que quiere hacer, es ser nuestro Padre. Entonces, quiere decir que cuando Él es nuestro Padre, pues entonces su vida encontrará un propósito que es eterno. Usted tendrá ese anhelo de servirle a Él. Eso es como lo primero que se nota en el que ha nacido de nuevo, y es querer servirlo. Y por eso dice, el que quiera ser grande, ¿qué haga? Que me sirva, ¿no? Entonces eso es lo que quiere. Y fíjense que Jesús, y no es, de verdad, no es un concepto que lo estemos sacando de contexto, porque Jesús se lo va a decir, porque vean, mucha gente, usted habla con la gente y dice, ¿usted cree en Jesús? La gente, ¿qué le dice? Sí. Y de verdad cree que ha creído en Jesús. Pero mire lo que va a pasar con unos hombres que creen que han creído en Jesús. Mire lo que dice ahí Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, y vamos a leer versículo 31. Bien. Juan 8, 31. Entonces el Señor va a tener una conversación con unos hombres, pero no son cualquier hombre. O por lo que dice ahí, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían, ¿qué? Creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces fíjense que Él va a empezar a tener una conversación con unos judíos
que dicen que han creído en Él. Pero mire lo que les va a decir a estos judíos que dicen que han creído en Él. Versículo 39 al 44 de Juan 8. Dice, respondieron y le dijeron, esto respondieron los judíos que han creído en Jesús, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es ¿quién? Dios. ¿Entiende que ellos están teniendo el concepto del Antiguo Testamento de Dios como padre? Es decir, como creación y como autoridad. ¿Sí o no? Porque dicen que Dios es su padre. Pero Jesús le está diciendo, ustedes no son hijos de Dios. Sigamos leyendo. Jesús, o sea, como es en el concepto que estamos viendo espiritual. Dice, Jesús les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? El diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces fíjense que son hombres que dicen que han creído en Jesús, pero Jesús les dice que Dios no es su padre como Él quiere que sean. O sea, se da cuenta que si no tiene la paternidad de Dios, entonces está desamparado bajo otra paternidad. Porque Jesús está ofreciendo esa paternidad de Dios que transforma, que lo saca de que ya no deja que usted sea destruido, ni lo maten, ni lo hurten, ni lo destruyan, ni lo corrompan, ni lo destruyan. Porque eso es lo que quiere el diablo para sus hijos. Porque esa es su función, hurtar, matar y destruir. Pero Dios quiere que usted tenga vida y que la tenga en abundancia. Y si usted le prestó atención al Salmo, obviamente no podemos mirarlo todo porque es larguito, pero en el versículo 5 al 6, desde el Antiguo Testamento nos está dando una sombra de lo que Dios quería hacer con nosotros. O sea, estaban hablando a futuro lo que Dios haría con los hombres. Dice ahí versículos 5 y 6 de Salmo 68. Padre de huérfanos y leamos desde el 4 para entender. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, saltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Fíjense que ahí está mostrando una sombra de lo que querría hacer. Porque ¿qué hace una persona que es padre de huérfanos y defensor de viudas? ¿Qué quiere hacer un hombre o una persona que se dice padre de huérfanos y defensor de viudas? Pues los quiere guardar, acoger, ¿no? Un huérfano, pues usted quisiera, no, pues yo quisiera, ¿no? Los huérfanos pues normalmente los adoptan para que yo sea su padre y yo pueda ser su protector, pueda brindarle todo lo que necesita. Esa figura es la que está mostrando el salmista de lo que Dios vendría a ser. Un guardador, un protector, pero como un padre verdadero, por un vínculo real, ¿no? Porque una persona que adopta, pues hace un papeleo legal que le permite legalmente ser su padre. O sea, de ahí en adelante nadie puede decir que no es el padre, ¿no? La persona que adopta hace unos papeles legales, pues Estelita, que es abogada, nos puede ayudar en ese tema, ¿no? Legalmente es su papá, ¿cierto? Después de que el juez o la persona que determina legalmente, ya nadie puede decir, ese no es su papá. No, la ley dice que él es mi papá y es mi mamá. Y es más, como que los apellidos deben quedarle a él, ¿cierto? O sea, Hay una adopción plena. plena, se llama, una adopción plena, o sea, es como si lo hubiera engendrado, ¿no? Pero nosotros no es ese vínculo legal, va más allá. Realmente algo de Dios penetró en nosotros. El Espíritu de Dios penetró en nosotros y creó un vínculo real espiritual como un padre, como un hijo, como si de verdad hubiéramos nacido de Él. O sea, no es una figura, una figura de eso, sino que realmente hay un vínculo espiritual entre Él y nosotros y ahora Él se muestra como un padre protector, como un padre creador también y como un padre de autoridad, pero como un padre que nos engendró. ¿Entiende la diferencia? Es una diferencia
garrafal de llamarlo y usted puede acercar a Él de esa manera. ¿No siente como un alivio de que si hoy le dijeran a usted, oiga, su verdadero padre? Ahorita empezó una novela, ¿no?, que se llama Nuevo Rico, Nuevo Pobre, no sé si usted la han escuchado, que es de un muchacho que los cambiaron cuando nacieron. Cuando nacieron estaban en un hospital, entonces los cambiaron, pero unos padres eran ricos y otros padres eran pobres, ¿no? Parece el libro de Kiyosaki. Entonces se lo llevan al que era rico, se lo llevaron pobre, y después de 30 años la enfermera está por morirse y dice, no, yo tengo que corregir ese error, porque ella los intercambió porque estaba tomadita de tragos. Entonces yo tengo que irme con mi conciencia tranquila. Entonces llamó a los papás, los buscó y les dijo, mire, qué pena, ese no es su hijo, intercámbiense los hijos. Entonces el que era pobre, que estaba en la inmunda, ahora tiene potestad sobre todas las bienes de los ricos, y el que era rico se fue a vivir con el que era pobre, ¿no? Entonces, obviamente, que un día para otro alguien esté en la inmunda, que no tenga ni para comer, y le digan, oiga, usted sí sabe que tiene propiedades en París, en Francia, en Latinoamérica, en los Estados Unidos, tiene apartamentos, es dueño de una empresa, tiene yo no sé cuántos empleados a su disposición. Pues más que eso hemos recibido nosotros de Dios al ser sus hijos. O sea, no sé si eso no lo maravilla, ¿no? Que le digan que su papá es el super multimillonario, dueño del oro y de la plata, creador de los cielos y de la tierra, que tiene poder sobre lo visible y sobre lo invisible. Él ahora es su padre, ¿no? Entonces deberíamos estar como ese muchacho saltando en una pata, pues nos ganamos la lotería en Dios, porque Él quiere que nosotros seamos sus hijos y darnos todo lo que necesitamos. ¿Pero de qué dependerá? De que yo crea o no crea en el que Él envió, ¿no? Miren lo que dice Isaías, y ya estaba desde antes, lo estaba profetizando Isaías, el profeta Isaías. Miren lo que dice ahí, Isaías 63. Vamos a leer versículo 7 en adelante. Dice, de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. Ahí está mala traducción porque están en el original es en futuro. Hijos que no mentirán. Ahorita vamos a ver por qué. En toda angustia de ellos Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó en su amor, y en su clemencia les redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto, sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende del valle, así pastoreará a su pueblo para hacerte nombre glorioso. Mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder, la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo se han estrechado? Pero tú eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre, porque, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor. Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Por poco tiempo los poseyó tu santo pueblo, nuestros enemigos han hollado tu santuario. Amén. El profeta está hablando a futuro de lo que habría de hacer Dios con nosotros, de hacernos sus hijos. Pero hay una parte que es impresionante, y es lo que dice ahí el versículo
15 dice, mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder? La conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo se han estrechado. Se entiende que esa conmoción de las entrañas, la conmoción de las entrañas es lo que manifiesta una mujer cuando un hijo nace, ¿no? Las mujeres que han tenido hijos, ¿no se les conmovieron las entrañas? Porque ¿de dónde estaba su hijo? En sus entrañas. ¿No? ¿Por qué una mamá ama tanto a un hijo? Pues porque salió de sus entrañas, ¿no? Ella lo tuvo ahí y de sus entrañas. ¿Y cómo nació? ¿Fue placentero esa sensación? Con dolor, ¿no? Fue un padecimiento duro, ¿no? Por eso dice que los hombres no aguantarían un parto, ¿no? Las mujeres sí están diseñadas para soportar ese dolor. Hay unos estudios que dicen que esos picos de dolor que sufre la mujer, pues son como los picos que más o menos uno sufre cuando le da una gripa o algo así, ¿no? Que no aguanta una gripa uno, no así aguantar un niño ahí metido. Esa conmoción de las entrañas es lo que Dios hizo con nosotros cuando nos engendró Dios espiritualmente, si no fue en la cruz del Calvario, con Cristo padeciendo y derramando su sangre. Entiende que ahí nos engendró, así como una mamá da a luz. ¿Por qué nos quiere Dios? Porque le costó dolor los hijos. El Hijo amado murió en la cruz, derramó su sangre, fue molido por nuestras transgresiones para que nosotros pudiéramos ser hijos. Y así como le costó a usted tener su hijo, así le ha costado a Dios tener los hijos espirituales. Con dolor. ¿Se acuerdan? El salmista dice, con dolor se irá sembrando, con lágrimas se irá sembrando la preciosa semilla, pero con gozo irá recogiendo la preciosa cosecha o las gavillas. También dice la Biblia que la mujer tiene el dolor, pero cuando le pasan el hijo, como que ese dolor pasa por ver su hijo, ¿no? Eso es más o menos lo que está mostrando espiritualmente Dios con nosotros. Ahí en Lucas 13:34 no lo vamos a buscar. Jesús dice que va descendiendo hacia Jerusalén y los ve y se puso a llorar cuando vio a Jerusalén. ¿No? Entonces lloraba. Entonces dice que lloraba porque Dios siempre quiso, como una gallina, meter a los polluelos debajo de sus alas, pero Israel mataba a los profetas y a los que Dios enviaba para darles esas buenas nuevas. Increíble, ¿no? Que menospreciaran. Aún vino el hijo y lo menospreciaron y lo mataron, ¿no? Y era necesario que se cumpliera la escritura de esa manera. Entonces, así como usted no duda del amor de su madre porque lo tuvo en sus entrañas, ¿duda usted del amor de Dios? Si de la misma manera como se conmovieron las entrañas de la mamá, Jesús pagó en la cruz y derramó su sangre por nuestros pecados para podernos constituir en hijos. Eso es lo que hizo Dios por nosotros, en amor, ¿no? Derramar la sangre, ser molido su cuerpo. Por eso ahí están la manifestación de la Santa Cena es esa, ¿no? Que tomamos una copa que representa su sangre y un pan que representa su cuerpo. Entonces, cuando usted tome la Santa Cena, reflexione en eso, en lo que costó su salvación y en lo que costó constituirlo a usted en un hijo espiritual de Dios, que no es un símbolo, que realmente en usted pasó algo espiritual. Y si usted no ha sentido que eso ha pasado en usted, pues clame al Señor, escuche su palabra y pídale que Él lo regenere, lo renueve en su espíritu y todas las cosas serán distintas, se lo aseguro. Entonces vamos a celebrar esto, que Él mismo nos buscó, que Él mismo quiso ser nuestro Padre y por el pacto en su sangre, ahora nosotros, ¿cómo podemos llamarle? Padre nuestro. Entonces vamos a orar dando gracias primeramente a Dios por este sacrificio hermoso, por lo que ha hecho, porque ahora nosotros somos hermanos, legalmente, ¿no? Legalmente y espiritualmente nosotros somos sus hijos y por eso dice Hebreos que Él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos,
¿no? Entonces ahora usted es un hijo de Dios y gloríese en eso, ¿no? Real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, ¿no? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la oscuridad de las tinieblas a su luz admirable. Entonces oremos, damos gracias y vamos después de orar vamos a tomar la Santa Cena. Hoy le voy a pedir el favor a Nubi y a Nelson que me ayuden en la distribución, y no sé si las profesoras les faltará mucho para que los niños puedan venir. Bueno, tras tanto vamos a orar. Padre Celestial, nosotros te damos gracias porque ahora nosotros podemos acercarnos confiadamente ante ti, ante el trono de la gracia, y llamarte Padre nuestro. Ese es nuestro gozo, Señor, es la gloria que tú has manifestado en nosotros, que tú pusiste a tu Hijo, Señor, a derramar la sangre, a padecimiento de la cruz del Calvario, para que nosotros pudiéramos ser engendrados espiritualmente y ser constituidos hijos legales tuyos, Señor. Entonces, ayúdanos a entender esta manifestación de plenitud que ahora nosotros tenemos, los que pudimos conocer este pacto de la gracia, Señor. Obra con poder en cada uno de los que se acercan esta mañana, que seas tú obrando, Señor, si no tenemos el convencimiento de ser tus hijos, que seas tú convenciéndonos para que nosotros vamos a acercarnos confiadamente, que todo temor se ha llevado esta mañana, Señor, todo temor de lo que vendrá al futuro, de lo que pasará, aunque las cosas cada vez son más difíciles, nuestra confianza cada vez está puesta mayormente en ti. Entonces, obra, Señor, obra, manifiéstate en esta mañana. Yo te pido que obres con poder, con una manifestación sobrenatural en cada uno de los que viene, Señor, en los que anhelan conocerte. Esa es la oración que tú nunca niegas, Señor. La oración que tú siempre dices sí es querer conocerte para poder constituirnos en tus hijos, Señor. Entonces, obra, que esta mañana por esta palabra que fue predicada sea penetrando, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser, transformando nuestro entendimiento, dándonos bien espíritu, Señor, y permaneciendo para que podamos ser tus discípulos. Obra en esta mañana, Señor, te lo pedimos. Glorifícate en los que aún tienen dudas, Señor. Que hoy podamos irnos confiadamente, Señor. Que nos podamos ir convencidos de que realmente tú hiciste algo en nosotros. Que tu manifestación de plenitud nos llene en esta mañana, Señor. Que esa plenitud sea tan grande que en nuestro interior solamente pueda correr ríos de agua viva para que otros vengan y beban y crean y sacien su sed. La sed de tener una paternidad genuina con el Dios, el autor y el consumador de toda la fe. Ayúdanos en esta mañana, Señor, y te damos gracias por todo lo que has hecho hasta ahora, Señor, porque hasta aquí nos has traído, Señor. Hasta aquí tú nos trajiste, dijo el profeta Samuel, Señor, y nos has sostenido. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a repartir la cena. Y piensa en eso, mientras que está recibiendo el pan, piensa en ese sacrificio, en la sangre, en el pan, que es como si a usted le pasaran el contrato donde certifica que Dios legalmente es su Padre. Ese es el contrato, ¿no? La parte legal, ¿no, Estelita? Que nos certifica que nosotros, por esa sangre, por ese costo tan alto de esa sangre y ese cuerpo partido, nosotros tenemos acceso ahora a ese trono de la gracia. Entonces, es una celebración, ¿no? Es un gozo poder ver esto y la manifestación en nosotros y en los que han venido, ¿no? Hoy faltan algunos de nuestros hermanos que no pudieron venir, pero es un gozo cómo llegan nuevos hermanos y se añaden, ¿no? Y ver cómo son transformados en su rostro, cómo vienen ya cada vez más convencidos de lo que Dios está haciendo en ellos. Y ese gozo de poder estar reunidos aquí como sus hermanos.